Buenas tardes, bienvenidos a la Casa América, a esta mesa redonda sobre las elecciones presidenciales en Panamá, que organizamos dentro del ciclo histórico de la Casa América, América Vota. Desde hace muchos años, prácticamente desde su fundación, en el año 1992, la Casa de América organiza encuentros con especialistas, con académicos, con analistas para abordar los temas de debate y las situaciones en los países en los que están programadas elecciones presidenciales y es algo que, pues este ciclo que ya tenemos incorporado en nuestra programación y que tiene un gran éxito. Estas mesas redondas, estos debates quedan luego recogidos en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube y tienen muchas visualizaciones. Por lo tanto, estamos seguros de que esta mesa redonda de hoy sobre las elecciones de Panamá será una aportación interesante y rigurosa para entender mejor la situación de este país en vísperas de unas elecciones que son tan importantes. Quiero agradecer la presencia de nuestros participantes esta tarde. Alida Juliani, jefa de sección del Departamento Internacional de la Agencia EFE, que va a ser la moderadora. Carlos Malamud, investigador principal del Real Instituto Elcano y catedrático de Historia de América en la UNED. Y Leticia María Ruiz, profesora titular del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Complutense de Madrid. Los tres conocen bien la Casa de América, han participado en diversas actividades a lo largo de los años y los tres son especialistas en política de América Latina, conocen bien la región y han participado en numerosos encuentros de análisis y de comentarios sobre la situación de la región y de muchos de sus países. Estas elecciones en Panamá, como he mencionado antes, son quizás especialmente importantes por varias circunstancias. En primer lugar, porque se producen en un ambiente de tensión, de crispación. Uno de los candidatos, el expresidente Ricardo Martinelli, ha sido inhabilitado por motivos de corrupción y el candidato afín a él, de su partido, José Raúl Mulino, es el candidato que en principio cuenta con, según las encuestas, con mayor apoyo en el electorado. Sin embargo, también pesa sobre él la sombra de alguna acusación que podrían eventualmente alcanzarle, ¿no? Antes o no sé si antes ya, pero bueno, en este momento tan singular. Las elecciones son el 5 de mayo y bueno, pues a una sola vuelta, lo cual hace que todavía la tensión sea mayor. Y en estas circunstancias, además, pues, además de estos problemas políticos a los que acaba de hacer mención, hay otros aspectos que han complicado un poco el panorama de Panamá en estos últimos años. Por ejemplo, pues, la situación en el Darién, una región extremadamente complicada, uno de los principales ejes de migración hacia el norte y que se ha convertido en una ruta peligrosa e insegura, con frecuentes violaciones de los derechos humanos y un foco de tensión enorme también. Y también la peculiar situación del canal en un momento de sequía en el cual el flujo en el canal ha disminuido y eso ha afectado al funcionamiento del canal y ha tenido una repercusión inmediata también en la economía panameña. Todo esto hace que quizás sea más interesante, especialmente interesante, este debate para intentar entender mejor cuáles son los aspectos estratégicos que están en juego en estas elecciones, cuáles pueden ser las consecuencias de las distintas posibilidades, las distintas opciones que se presentan, las distintas candidaturas y el triunfo de una o de otra en el futuro inmediato de Panamá. Sin más, paso la palabra ahora a Alida Juliani para ya dar comienzo a esta y agradezco nuevamente su presencia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este debate sobre las próximas elecciones en Panamá, que efectivamente, como ha dicho Luis, presentan aspectos muy interesantes para analizar esta tarde con Carlos y con Leticia.
Aproximadamente unos 3 millones de panameños están registrados para votar, de una población de unos 4 millones. 8 candidatos van a optar a la presidencia del Gobierno en un país que, si no me equivoco, por regla general, normalmente no cambia siempre constantemente de presidente y de partido, ¿no? El oficialismo en Panamá no ha conseguido revalidar otra vez el Gobierno, y en unas circunstancias, como ha dicho Luis también, un poco singulares. Sobre todo teniendo en cuenta que en el último tiempo en Panamá se han dado una serie de manifestaciones sociales con reivindicaciones sociales a la vez de la población, que hacen más especial todo esto. Yo no sé, antes de entrar a comentar el tema de los candidatos en sí mismo, ¿no?, que también es muy peculiar, ¿no?, porque tenemos un expresidente inhabilitado por corrupción, su sucesor no se sabe si va a poder seguir porque han impugnado la candidatura, a pesar de que sea el que está más valorado en las encuestas, que eso también hay que planteárselo, cómo es posible que tanto el expresidente como el sustituto con una carrera de corrupción por parte del expresidente siga siendo el más valorado. Quizá deberíamos empezar hablando un poco de la situación social en la que Panamá enfrenta ahora mismo estas elecciones. Si quieres empezar, Leticia. Fenomenal. Buenas tardes y muchas gracias a la Casa de América por la invitación, y gracias a todos ustedes. Pues efectivamente, bueno, lo primero, yo creo que Panamá es un país que invita como a tener una doble perspectiva, ¿no? Si preguntas a un panameño, probablemente sobre su sistema político, sobre su democracia, va a ser muy crítico, ¿no? Se percibe una situación de cierta, no solo hartazgo, sino hasta desafección hacia los partidos y hacia el sistema político. Eso si preguntas a un panameño. Sin embargo, si preguntas a un investigador, a un experto, a un comparativista, va a haber en Panamá una especie de oasis, una especie de isla en comparación con otros países de la región. Una isla porque ha habido mucha más estabilidad presidencial, no ha habido interrupciones, no ha habido presidentes que hayan querido cambiar la Constitución para perpetuarse en el poder. Hay una volatilidad media. Entonces, todas estas cosas hacen pensar que en Panamá las cosas funcionan, ¿no? Entonces, hay esa cosa del vaso medio vacío o medio lleno. Quizás sea una percepción, como has dicho, exterior, sí, ¿no? Sí, el panameño no piensa lo mismo. Efectivamente. Y entonces, esas movilizaciones a las que tú aludes, con motivo del contrato que había firmado el Gobierno con la empresa minera canadiense, un poco como que fue una explosión y una toma de conciencia del mundo hasta cierto punto. Tampoco quiero magnificar el significado, pero sí fue un impacto, ¿no?, para la opinión pública internacional, porque era un poco como tomar conciencia de que en Panamá las cosas no funcionan, o hay cosas que no están funcionando, ¿no? Porque en realidad lo de la mina fue una parte, ¿no?, de lo que, digamos, dio cuerpo a las protestas, pero también había una reivindicación respecto a la mala provisión de servicios, ¿no?, en un país que realmente probablemente la corrupción está lastrando su capacidad de dotar de una educación o una sanidad más o menos de calidad, de una estabilidad para el tema de la seguridad social, ¿no? Por lo tanto, estas elecciones se encuadran, como tú señalas, en un periodo de efervescencia social. Y, sin embargo, como vamos a ver un poco en la conversación, hay cosas de los candidatos que parece que todo sigue igual, ¿no? Entonces, eso yo creo que sería una de las cuestiones que resaltaría de la sociedad. Luego, las propuestas de los candidatos no coinciden con las demandas de la sociedad, ¿no? Exacto, hay un desacompasamiento. Si quieres, luego analizamos un poco el porqué, ¿no? Probablemente por la falta de precisión, por la improvisación, lo ambicioso de muchas propuestas, ¿no? Pero en lo social yo destacaría eso, esa insatisfacción
con la parte social, el momento de recesión en el que se sitúa el país en este momento, ¿no? Con niveles de desempleo que para ellos son elevados, ¿no? Quizá desde la perspectiva española no lo son tanto, un proceso inflacionario, una deuda que aumenta, ¿no? Y además de eso, vemos que Panamá es uno de los países de la región donde es cierto que ha mejorado un poco el nivel ha disminuido el número de partidarios de un gobierno autoritario, pero sigue siendo, es un porcentaje importante. La mitad de la población estaría dispuesta a un gobierno autoritario siempre que resolviera problemas. Esto es un dato fuerte en un país que lleva una estabilidad democrática desde hace años. Yo creo que estas son las 7ª u 8ª elecciones en democracia, ¿no? Entonces, destacaría esas dos cosas como de elementos de contexto. De hecho, antes estábamos comentando como uno de los candidatos es Martín Torrijos, ¿no? Y cómo en Panamá se ha olvidado un poco de dónde viene él, ¿no? Y todo eso. Carlos, ¿tú crees, al respecto de lo que ha dicho Leticia, de dónde viene esa desazón que tienen ahora mismo los panameños, que les lleva incluso a estar dispuestos, a una parte de ellos, a volver a un gobierno autoritario? Yo lo primero resaltaría que resulta bastante paradójico este contexto social que ha descrito también Leticia, en una economía que en 2023 ha crecido un 7,5%. El PIB ha crecido un 7,5%, por encima de las expectativas. Es el tercer año consecutivo que crece de esta manera. De hecho, Panamá y República Dominicana, donde se vota 15 días después, son dos de los países de América Latina que crecen muy por encima de la media, una media que puede establecerse en torno al 2-3% anual, y aquí se está creciendo a tasas superiores al 7% en el caso panameño. Pero también hay que apuntar que Panamá no es un caso anómalo en el contexto latinoamericano. Entre el año 21 y el año 24, prácticamente todos los países de América Latina, salvo Bolivia, habrán elegido o reelegido presidentes, más elegido que reelegido, porque la tendencia dominante ha sido el predominio del voto de castigo a los oficialismos. Si descontamos la última elección celebrada en El Salvador en febrero pasado, pues en 15 de las últimas 17 elecciones presidenciales en América Latina ha ganado la oposición. Solo en 2 ha ganado el oficialismo. En Nicaragua, con métodos no precisamente democráticos, y en Paraguay, donde el Partido Colorado tiene una implantación clientelística y territorial muy, muy potente. Este año parecería que ese ciclo antioficialista de alguna manera se va a quebrar. Se quebró en El Salvador, se puede quebrar en República Dominicana, se puede quebrar en México, y con prácticamente casi total seguridad se puede quebrar en Venezuela, donde Nicolás Maduro hará todo lo posible para ganar la elección. Entonces, Panamá, con ese sesgo antioficialista que lo señalabas, ¿no? Es decir, y en ese sentido, la historia reciente política electoral panameña se parece mucho a Guatemala, donde ocurre un fenómeno similar, donde los oficialismos son incapaces de mantenerse en el poder cumplido su mandato. Esto parecería que se va a volver a repetir, ¿no? Entonces, una de tus preguntas era, bueno, ¿por qué el candidato de Martinelli, el señor Mulino, que fue ministro de Seguridad Pública de Martinelli cuando éste era presidente, por qué el candidato designado por un expresidente acusado de corrupción puede
o puede ganar a partir de que encabeza cómodamente las encuestas, es decir... Pero ojo, voy más allá, Carlos, perdona, es que si a Martinelli no lo hubieran inhabilitado, podía haber ganado las elecciones. ¿No? Martinelli, cuando lo inhabilitaron, encabezaba todas las encuestas. Mulino encabeza todas las encuestas, salvo una de finales de febrero pasado, donde aparecía en un empate técnico por una diferencia mínima con Rux, con otro candidato. Pero en la mayor parte de las encuestas, la diferencia con el segundo o el tercero posicionados es más de 13, 14 puntos, ¿no? Lo cual es una diferencia importante, sobre todo recordando lo que decía Luis Prados de que esta elección se celebra una sola vuelta. Es decir, el candidato más votado, con independencia del porcentaje de votos que saque, va a ser el elegido. Entonces, pero ¿por qué este tirón de Martinelli y por qué este tirón de su candidato? En parte porque, como decía Leticia, pese a ese crecimiento del 7,5%, las dificultades económicas, sociales, políticas están ahí. Las protestas contra el gobierno de Cortizo fueron muy importantes, no solamente por el tema de la mina, no solamente por cuestiones sociales, también por cuestiones políticas. Y el recuerdo, la nostalgia por la obra de Martinelli, cuando la economía también crecía en torno al 6%, es muy potente. Y luego hay un hecho que tampoco vale la pena olvidar, y es que en época de Martinelli se completaron una serie de obras de infraestructura que permitieron acercar el centro a los pobladores de los suburbios. Y esto es algo que está ahí presente, ¿no? En Argentina, en relación con el peronismo, se decía algo de forma insistente que es posible aplicar aquí, ¿no? Es decir, en Argentina se decía, roban pero hacen. Sí, doy fe de eso, ¿eh? Que yo vivía ya 3 años y eso decían, roban pero hacen. Entonces, en el caso de Martinelli y su partido y sus colaboradores más estrechos, también debe estar pesando esta idea del roban pero hacen. O sea, de todos los que pueden venir, por lo menos que el que llegue, todos van a robar, ese era el concepto, pero por lo menos que nos deje algo el que robe, ¿no? Básicamente, exacto, teniendo presente que Martinelli, y de alguna manera Mulino, pero sobre todo Martinelli, se presenta como un outsider a la política, cuando en realidad no lo es, fue presidente, ¿no? Es un multimillonario presidente y se presenta como outsider a la política, pero al mismo tiempo reivindicando a personajes tan singulares como Milei por un lado y Bukele por el otro, ¿no? Él dice que va a aplicar una política económica como la de Milei, aunque a la panameña, es decir, una política económica con rostro humano, querrá decir. La motosierra, Raca, en Panamá también. O algo similar. Y una política de seguridad como la de Bukele. Sé que no tiene nada que ver ahora mismo con las elecciones en Panamá, pero vosotros como un poco expertos en América Latina, ¿por qué creéis que está triunfando tanto en la política de seguridad de Bukele? Porque está calando en muchos países. Bueno, yo no diría que está triunfando tanto. Una cosa es que tenga buena prensa, y esta buena prensa la vemos en gobiernos tanto de derecha como de izquierda, y ahí está el caso de Xiomara Castro, por ejemplo, la mujer de Mel Zelaya, la presidenta hondureña, que está desesperada por aplicar la política de Bukele para solucionar los graves problemas de seguridad pública que hay en su país. Pero lo que ocurre es que más allá del deseo de muchos gobernantes por aplicar una receta triunfadora, el problema es que las circunstancias del Salvador que permitieron que
Bukele pudiera imponer su política son muy distintas a la del resto de los países. Para empezar, la sociedad salvadoreña, en prácticamente su conjunto, vivía bajo una angustia existencial profunda, amenazada diariamente, cotidianamente por la violencia de las maras. Y era tal la asfixia que bueno, se prefería cualquier cosa a fin de garantizar la seguridad, aunque esto sea posponiendo o relegando la vigencia de las libertades. Y esto es lo que permite que Bukele pueda llevar adelante su programa de orden público, sobre todo teniendo en cuenta el control absoluto que tiene de los otros poderes del Estado, tanto del Parlamento como del Poder Judicial. Y este control absoluto le permite gobernar vulnerando de forma sistemática los derechos humanos, le permite gobernar bajo estado de excepción, le permite movilizar de una manera repetida a las fuerzas de orden público, policías y ejército. Pero aquí hay una cuestión que es importante y es, bueno, cuán sostenible en el tiempo es una política como esta que cuesta cantidades ingentes de dinero. Es decir, tener movilizada esa fuerza militar, policial, nutriéndola de armamento, de municiones, etcétera, 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 eso supone un gasto público importante. Y luego hay un factor que no se debe olvidar y que hace de El Salvador un caso bastante original en el contexto latinoamericano, y es que allí la presencia de carteles de la droga extranjeros, sean mexicanos, brasileños, colombianos o venezolanos como el Tren de Aragua, es prácticamente nula. Entonces, esto hace que el poder de fuego de los grupos criminales sea menor y la posibilidad de las fuerzas de orden público de derrotarlas mayor. Bueno, vamos a volver un poquito a Panamá. La verdad es que Bukele siempre, hablando de América Latina, últimamente Bukele nos arrastra a todos. Pero volviendo a Panamá, Leticia, de todos los candidatos, olvídate de las encuestas, de todos los candidatos, ¿cuál sería el que hoy por hoy podría responder mejor a las peticiones del pueblo? Más allá de lo que el pueblo vote, quiero decir, que o le doy la vuelta a la pregunta, ¿qué es lo que más pide ahora mismo el pueblo? Y me has dicho antes que hay una desafección entre lo que dan los candidatos o no. ¿Cuál sería el más cercano? Bueno, lo que sucede con las propuestas de los candidatos es que se parecen mucho entre sí. Se parecen mucho entre sí precisamente por esta cuestión a la que aludíamos antes. Como los candidatos presentan en Panamá, como en la mayor parte de los países, es obligatorio presentar lo que ellos llaman un plan de gobierno, ¿no? El plan de gobierno está ahí a disposición de todos los electores, pocos lo consultan, realmente no es una brújula que utilice mucho el electorado, ¿no? Pero ese plan de gobierno y esas propuestas se dan a conocer pues, en los debates presidenciales, en las entrevistas, ¿no? Y lo que vemos es que esos programas y esas propuestas se parecen mucho entre sí, todas ellas son muy imprecisas y poco realistas, porque son excesivamente ambiciosas, ¿no? Entonces, realmente uno empieza a ver las diferencias y hay pocas diferencias entre lo que propone. Por ejemplo, un candidato dice, Panamá necesita una refundación de su sistema político, necesita una nueva constitución, necesita replantearse pues esta situación de corrupción que ha permeado todos los niveles de gobierno. Y otros candidatos abrazan con el mismo o mayor entusiasmo esa propuesta. O un candidato dice,
Necesitamos crear, que fue criticado, 500.000 empleos, fue criticado porque el número de desempleados es inferior al número de empleos que quería crear el candidato, ¿no? Necesitamos crear 500.000 empleos, pero no se detalla cómo. Y detrás irán otros candidatos y le secundarán en esa feria de propuestas, ¿no? Entonces, es esta cuestión de la falta de diferenciación entre propuestas tiene mucho que ver con el juego clientelar. Como los partidos se superponen mucho entre sí porque en realidad es el clientelismo y el personalismo los dos, digamos, modos de vincularse entre electores y partidos y que son al final los decisivos en las elecciones. Entonces, las propuestas pues tienen un componente marquetero, pero yo creo que tanto representantes como representados saben que la mayor parte de esas propuestas no llegarán a buen puerto, ¿no? Entonces, si miramos un poco candidatos, pues por ejemplo, Rus es un candidato que ha sido muy propositivo. Lombana es un candidato muy creíble, más creíble que los demás porque no forma parte del establishment respecto al tema de la lucha contra la corrupción, ¿no? Entonces, luego tenemos a los independientes. Los independientes, por ejemplo, han desaprovechado una oportunidad de oro. ¿Qué oportunidad tienen los independientes? ¿Qué oportunidad, ¿No? Una oportunidad de oro, porque es un terreno fértil para que un independiente tuviera un buen papel. Pero ¿qué sucede? Que, bueno, tenemos 3 independientes, ¿no? Así lo marca la ley. Los 3 independientes que consigan superar un umbral de firmas y de esos 3, los que más firmas hayan conseguido. Una de las candidatas independientes pues es falsamente independiente porque pertenecía ya a un partido. Entonces, eso por un lado vemos que se desvirtúa un poco el sentido de ser independiente, ¿no? Parece que, bueno, me quito la camiseta del partido para estas elecciones para competir y lograr generar un discurso más fresco, pero en realidad es un discurso que no es creíble, ¿no? Entonces, los independientes tenían efectivamente una oportunidad de oro que ha sido malgastada. ¿Por qué? También hay que decirlo, en Panamá las etiquetas partidistas en términos de programa significan poco, pero hay 3 partidos que tienen mucho músculo, es decir, que tienen mucha capacidad de movilizar, y uno de ellos es el PRD. En las encuestas es verdad que su candidato presidencial, ¿verdad?, pésimo, ¿no? Dicen que que le va a perjudicar mucho la falta de popularidad de este gobierno y tal. Pero puede ser que haya voto cruzado, puede ser que en legislativas PRD vote PRD y luego en presidenciales vote de otra manera, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues eso sería un poco lo que te diría de las propuestas, la ausencia de diferenciación, que por otra parte es una característica que no es nueva, no es nueva en los partidos panameños. Son como grandes trayectorias de partidos políticos que, claro, pensemos también que estos candidatos compiten contra otros candidatos de otros partidos, pero a lo mejor han pertenecido antes a ellos. Claro, porque eso es lo que te iba a comentar ahora. Es un tema de alianzas, ¿no? Efectivamente. Yo me presentaba en las anteriores elecciones por este partido, pero en este momento me presento por otro en alianza con otro, además, ¿no? Ahí hay como un trasvase. Entonces eso genera una desorientación en el elector. El que era mi enemigo entonces ahora es mi aliado. Efectivamente, ahora es mi aliado. Y tenemos a lo mejor a diputados que compiten por un partido político y luego a lo mejor dicen, no, pero yo doy mi apoyo al candidato presidencial de este otro partido político. Entonces, realmente, un voto ideológico en Panamá es muy complicado. No porque no haya ideología. Claro, esta es otra cosa. La ideología de la mayor parte de los partidos es de centro-derecha. Esto es algo interesante. Es interesante analizarlo. En Dominicana sucede algo parecido con algunos de los partidos, ahora menos, ¿no? Pero entonces, no es porque no haya ideología, no es porque el panameño no tenga una ideología, no es porque los partidos no tengan una ideología, no, es porque las propuestas no se diferencian entre sí. Entonces, el voto se decide en otra clave, ¿no? Ajá.
Carlos, tú querías, hemos estado hablando antes también de que en República Dominicana en 15 días va a haber, después de Panamá, va a haber elecciones, y de las diferencias que va a haber entre la decisión de los panameños y de los dominicanos, ¿no? Como en Panamá se cambia, digamos, de partido para gobernar, y cómo Dominicana ha conseguido ahora mantener un poco, aparentemente, va a mantener el mismo presidente. Todo esto obviamente está sujeto a, claro, a la decisión de las urnas. Obviamente, no somos concluyentes. Volviendo al tema anterior, si uno no promete, sobre todo, y no promete a lo grande, es difícil que lo voten. Prometer es gratis. Y como decía aquel, si yo digo lo que voy a hacer en el gobierno, si me eligen, no me votan. Entonces, a la hora de prometer, las promesas van en la línea de las demandas sociales, de las grandes demandas sociales. Ahí sí funcionan las encuestas. Las encuestas muchas veces no funcionan para determinar quién va a ser el ganador de una elección, pero a la hora de establecer cuáles son las preferencias del electorado, ahí funcionan con bastante eficacia, sobre todo, no tanto que también las encuestas de tipo cuantitativo, sino los estudios cualitativos que miden las preferencias del público. En el caso de la cercanía electoral entre el proceso panameño y el dominicano, hay que agregar algo que de alguna manera insinuaba antes, y es el hecho de que tanto la economía dominicana como la economía panameña crecen a tasas importantes, y sin embargo el voto del pueblo panameño parece ir en una dirección y el voto del pueblo dominicano parece ir en la dirección contraria. Es decir, unos votando en contra del oficialismo, caso de Panamá, y otros votando por la continuidad del oficialismo, es decir, de Luis Abinader, el presidente dominicano. ¿Por qué estas diferencias? En primer lugar, porque el desprestigio de Cortizo, el presidente panameño, es de tal envergadura que si lo confrontamos con el entusiasmo que sigue generando Abinader, hay una diferencia abismal ahí que permite de alguna forma explicar estas diferentes tendencias. Abinader supo hacer de su gestión un espejo contra la corrupción, y eso lo reconoce el pueblo dominicano después de varios gobiernos donde la corrupción se había convertido en un problema casi estructural. Y en el caso del gobierno anterior, el tema Odebrecht, pero que es un tema que también han tenido en Panamá. No, en todos lados. Claro. Entonces, la lucha contra la corrupción. En segundo lugar, el liderazgo, el fuerte liderazgo de Abinader, que contrasta también bastante con la gestión más desdibujada de Cortizo, que fue incapaz de gestionar el país, con un añadido importante, y es que los dos tuvieron que afrontar la pandemia. Pero los resultados de la lucha contra la pandemia fueron claramente distintos en un país y en otro. En República Dominicana prácticamente no se cerró el país, no hubo confinamientos, el turismo siguió funcionando en la medida de lo posible, y esto le garantizó el apoyo de los empresarios por un lado y de esa gran cantidad de dominicanos que vive de la industria del sector turista, ¿no? O sea, y hay un añadido importante que es casi definitivo, que es cómo contacta Abinader con el pueblo dominicano en la gestión de la crisis haitiana. Es decir, Abinader es capaz de conectar con las fibras del nacionalismo más potente, pero también más extremo y más oculto del nacionalismo dominicano, que tiene un fuerte rechazo a los haitianos y por lo tanto la política de mano dura y de defensa de la integridad
del país por parte de Abinader es reconocido por la población, a tal punto, a diferencia de Panamá, en República Dominicana hay doble vuelta. Para evitar la doble vuelta, el candidato ganador tiene que sacar más del 50% de los votos. Y en el caso de República Dominicana, la duda está en si Abinader gana en primera vuelta, como vaticinan la mayor parte de las encuestas, o va a necesitar de una segunda vuelta para enfrentarse al conjunto de la oposición que en principio se ha conjurado para oponerse a él. Han sido incapaces de formar una coalición antioficialista, pero sí han prometido, veremos si esa promesa se mantiene después de la primera vuelta, de ir a la segunda vuelta apoyando todos al candidato más votado. Entonces, las diferencias con Panamá son claras, tienen que ver básicamente con la calidad y la orientación de la gestión presidencial. Más allá de que en Panamá no haya reelección, pero sí lo que podía haber era un respaldo al candidato oficialista apoyado en una buena gestión gubernamental. Y esto no ha existido. Pero mira, Carlos, has puesto sobre la mesa el tema de la inmigración, los haitianos, en el caso de República Dominicana, y Panamá tiene un tema de inmigración muy potente también, todo el tema del Darién desde Colombia, que cruzan por allí los inmigrantes y todo eso. ¿Qué peso puede tener eso también a la hora de que los panameños voten a uno o a otro, ¿no? Porque Abinader, has dicho en República Dominicana que ha hecho una política con respecto a los haitianos que puede gustar bastante a la gente, de acuerdo a los dominicanos, de acuerdo a su voto. En Panamá, la política del actual presidente, ¿qué peso con respecto a la inmigración, qué peso puede tener? Por ahora, un tema muy importante. Sí, es un tema muy, muy importante. No sé qué tan importante es ahora mismo en la opinión pública panameña, sinceramente. Creo que no es de los temas prioritarios. Y, entre otras razones, porque probablemente los partidos no lo han puesto sobre la mesa como uno de los grandes cuestiones, ¿no? Sin embargo, hemos visto que Mulino ha sido tajante y ha dicho: yo cerraría la frontera. Da igual. Exactamente, ¿no? Que además, entonces, ¿cómo lo va a cerrar usted? ¿Cómo claro, cierra una zona selvática? Alicatándolo con un muro, ¿no? Creo que dijo incluso que si ganaba Trump le iba a pedir una paletada de arena, ¿no? para montar un muro, ¿no? Pero complicado eso. Claro, efectivamente. Yo creo que hoy en este momento no es un tema prioritario, pero sí es interesante ver cómo la respuesta de otros candidatos ante esto nos confirma un poco esa orientación hacia la derecha de la mayor parte de los candidatos, ¿no? O sea, es muy interesante que en todas sus propuestas no hay un gran diagnóstico del punto en el que está el país, ¿no? Los programas son más propositivos que con un diagnóstico. Normalmente un programa, la secuencia es: estos son nuestros problemas y estas son nuestras propuestas. Lo que vemos es que los programas hacen un mejor trabajo de propuestas con esas limitaciones que hemos señalado antes, ¿no? Pero dentro de esa carencia de diagnóstico país, vemos que en las intervenciones de los candidatos en televisión ese no es uno de los temas al que prestan mucha importancia, ¿no? Ese es un poco el papel de... De hecho, los que van más arriba son los que no han participado en los debates. En los debates, ¿no? Sí, sí. ¿No? O sea, que la gente no está por lo que digan en los debates. No, lo que ocurre también es que, de momento, el problema migratorio es una migración de paso. De paso, claro. Buscando cruzar el país y llegar más al norte para poder finalmente entrar en Estados Unidos. Ese es el gran objetivo
de todos los que cruzan desde Colombia a Panamá a través del tapón de Darién, que ya no son solo latinoamericanos. Cada vez hay más africanos, asiáticos, sí, y creo que hay gente, hasta afganos, gente de todo origen. Ya es una cosa intercontinental, que ¿no? busca, inclusive cubanos, por ejemplo. Es decir, al haber cambiado la política migratoria de Estados Unidos respecto a los cubanos, ahora lo que intentan es volar a otros destinos y desde ahí intentar remontar hacia el norte. Entonces, por ahora no es un problema serio el tema migratorio, sobre todo porque los mayores conflictos que tienen lugar en el Darién es una zona remota del país, bastante aislada, pero en la medida que el flujo migratorio aumente o se estanque en el futuro, los problemas de orden público se incrementarán, el tema migratorio se va a convertir en un problema realmente serio, lo cual no excluye, por ejemplo, que esto redunde en un aumento de la xenofobia o del nacionalismo en el país, con todas las consecuencias que esto pueda tener. Entonces, aquí nos enfrentamos a una de las cuestiones cruciales que va a tener que resolver o que hacer frente la nueva administración. Si uno es el problema migratorio, otro es el problema económico. Hay problemas de gestión vinculados, por ejemplo, al tema de la sequía, que no solamente afecta al Canal de Panamá, pero básicamente afecta al Canal de Panamá y requiere, que es, por otra parte, la principal fuente de ingresos del país. Panamá no podría ser lo que realmente es en este momento si no gestionara de la forma eficaz en que lo hace el canal. Entonces, la sequía que requiere para poder afrontarla en mejores condiciones grandes obras de infraestructura y por lo tanto grandes inversiones. Hay un problema de seguridad y de orden público y de narcotráfico cada vez más importante. Está el enfrentamiento entre China y Estados Unidos que tiene en América Latina en general y en Panamá en particular un escenario de conflicto bastante importante. Y hay otras cuestiones que van a afectar obviamente la gobernabilidad, como por ejemplo va a ser la fragmentación del Parlamento que salga de las urnas, ¿no? Si hablábamos de 8 candidatos presidenciales, pero bueno, lo que va a haber es una sobrerepresentación en el Parlamento de distintos partidos políticos, lo cual va a complicar la gobernabilidad, teniendo en cuenta, por otro lado, que lo más probable es que el partido que gane la elección presidencial, digámoslo de otro modo, porque esto del partido que gane la elección presidencial es demasiado pretencioso, porque muchos de los partidos son más sellos que otras cosas, si bien... La persona que gane la elección presidencial. Si bien algunos tienen una potente maquinaria clientelar, ¿no? Pero la persona que gane la elección presidencial, con toda probabilidad, va a estar en minoría en el Parlamento. Y para poder llevar adelante sus propuestas legislativas, va a tener que articular pactos, alianzas parlamentarias de peso. Y esto no es fácil, ¿no? Lo sabemos aquí en España también eso. ¿Y en Colombia, por ejemplo? Sí, ¿no? por ejemplo. Bueno, cada vez es más habitual. No sé cómo vamos de tiempo, porque os quería plantear otra pregunta, y es sobre el voto joven. Ah, sí. Creo que son bastantes los jóvenes que pueden votar Sí, sí. En estas elecciones. No me acuerdo cuánto es la cifra, alrededor de 300.000 Sí, nuevos, algo así. nuevos Sí, jóvenes. Nuevos jóvenes, Nuevos exacto. jóvenes, sí. ¿Qué papel puede tener este voto joven en las elecciones? El voto joven en Panamá podría ser decisivo. Podría ser decisivo porque han sido protagonistas indiscutibles, junto con otros colectivos que se han sumado, de las movilizaciones, de la protesta,
digamos, han sido los que han articulado no solo esa expresión del descontento, sino también una campaña, yo creo que acertada, promoviendo el voto informado, que también a su manera pues, ha secundado el Tribunal Electoral con otras iniciativas institucionales, ¿no? Entonces, los jóvenes tendrían ese potencial, ¿no?, de ser decisivos. Candidatos que están dando buenas puntuaciones entre los jóvenes, pues Rus y Lombana son dos que están funcionando bien. Torrijos funcionaría mejor en gente a partir de los 50 años, ¿no? Lo que pasa es que con los jóvenes suceden por lo menos dos cosas. Una, que no sabemos qué capacidad van a tener de movilizarse, cuántos van a ir a votar. Los jóvenes son un grupo muy efervescente en sus protestas, ¿no? O sea, protestas mucho, pero luego no... Pero, entonces, por eso una de las campañas es salgamos de las redes, ¿no? Los jóvenes en las redes son muy activos, pero luego eso no se traduce en voto. Entonces, ese sería uno de los retos. Y el otro reto realmente es que las encuestas de opinión no han hecho, yo creo, un trabajo fino de horadar, de profundizar en hacia dónde se va ese voto del descontento. Porque si ese voto del descontento fuera hacia un candidato anti-establishment, ¿no?, se iría hacia Lombana o se iría hacia alguno de los independientes, y no parece que sean de los mejor posicionados, ¿no? Por lo tanto, es un sector que además Panamá es una población muy joven, ¿no? Es un sector que tiene potencial para ser decisivo, pero que si nos guiamos por lo que sucede en otros países y ha sucedido en otras ocasiones, probablemente es un sector con más desmovilización que otros. Porque, claro, pensemos que mucho del electorado panameño, por ejemplo, el PRD tiene 700.000 inscritos en su partido, una población de 3 millones de habitantes que están llamados a las urnas. Tener 700.000 inscritos es mucho, ¿no? Y además es que son cifras vivas, porque lo que se ve es que esta cifra aumenta cuando un candidato está bien posicionado, cuando hay una determinada tendencia, cuando un candidato gana unas elecciones, o sea que son cifras vivas, ¿no? Allí en Panamá todavía significa algo el número de inscritos en un partido. Entonces, pero ¿cuántos inscritos son jóvenes? Yo es una cifra que no manejo, pero presiento que pocos. Presiento que el público joven es de los grandes desencantados y de los grandes desafectos que desconfían en estas maquinarias clientelares de los partidos políticos, ¿no? Pero, sin embargo, no actúan luego, ¿no? Quiero decir, o sea, luego actuaron, no dan el voto. Sí, tuvieron en la calle, un gran éxito, pero luego no... Tuvieron un gran éxito, pero no sabemos si eso se va a traducir en contribuir a un cambio de ciclo. En las movilizaciones de 2019, por ejemplo, que tenían un alto contenido político, dada la naturaleza de las reformas que se querían implementar, dado los poderes extraordinarios, por así decirlo, que otorgaba al Ejecutivo a la hora de hacer nombramientos y condicionar todo el proceso político y parlamentario, pues ahí la contundencia de la respuesta juvenil fue muy intensa, por supuesto en concurrencia con otros sectores de la población, pero hubo una activa participación de la juventud. El problema es que también esas protestas lo que dejaron claro es un nivel de frustración con la vida política y con los políticos muy marcado. Entonces, cuando Martinelli dice que de alguna manera él quiere parecerse a Milei, lo dice en un doble sentido. Por un lado, en el sentido de las políticas económicas que quiere aplicar, mayor liberalización, ajuste económico, etcétera, etcétera, pero por el otro lado, a partir de su discurso anticasta. Es decir,
Yo no soy casta, yo no soy político, yo soy antipolítico. Y eso hay que ver precisamente este discurso anticasta, antipolítico, qué peso tiene entre los jóvenes. En el caso argentino, por ejemplo, tuvo mucho. Una cantidad muy importante de la juventud rechazaba de plano la política tradicional de los partidos establecidos, sea de izquierda o de derecha, y decidió apoyar a Milei porque este parecía que iba en contra de. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en Panamá? Pues habrá que verlo. Yo creo que esto que tú apuntas, Carlos, del anti-establishment o anticasta, quizá vamos a ver su eco en las legislativas, ¿no? Porque en las legislativas sí estamos viendo que hay candidatos independientes. Lo primero, que hay mucho candidato independiente en las elecciones legislativas, que es probable que haya voto cruzado, que se vote a un candidato presidencial y en algunos casos se vote a lo mejor a un independiente, ¿no? Entonces ahí yo creo que sí se va a ver ese impacto de la gente desencantada con el sistema, que por otra parte es un poco lo que le funcionó a Martinelli en su momento, ¿no? Martinelli en su momento ganó las elecciones con un discurso de yo no soy el PRD, no soy el PRD, no soy el Partido Panameñista, Cambio Democrático es otra cosa. Yo no soy ni torrijista ni arnulfista. Exactamente, y por lo tanto... Cambio Democrático es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues probablemente en las legislativas se vea un poco el eco de esta cuestión. Yo no sé si alguno de los asistentes, tenemos por ahí preguntas, si alguien tiene algo, quiere comentar algo. O... Ay, sí, perdón, que me he lanzado ahí porque veía... No, espérese porque si no los que están siguiendo online no se Claro, enteran. no le oyen ahora. Soy José María Plaza Escrivá, arquitecto. Conozco bastante América Latina y sobre todo me han quedado dos dudas, el Cono Sur y Brasil fundamentalmente. Me han quedado dos dudas importantes en esta conversación. Primero, bueno, se ha comentado la crisis del Canal de Panamá, que evidentemente, económicamente, un país que prácticamente vive del canal le va a afectar. Entonces, esas cifras del 7,5% de crecimiento me parece que son antiguas. Las próximas habrá que reconsiderarlas. Cuando en Brasil se comentaba que estaban esperando, confiaban mucho en la ampliación del Canal de Panamá en toda la zona norte de Brasil, que estaba potenciando los puertos del norte de Brasil. Ahora han ocurrido recientemente dos temas. Uno es el tema de China, que ha amenazado o ha propuesto, que no se ha comentado aquí, la apertura de un segundo canal, o está gestionando o pretende hacer un segundo canal. Y luego la otra propuesta que se está haciendo en México de hacer el ferrocarril que una los dos océanos a través de ferrocarril. Lo que he hecho de menos en esta conversación ha sido que prácticamente se ha obviado cómo va a afectar el futuro económico a Panamá. ¿Cómo va a afectar eso a las elecciones? Yo personalmente pienso que todo va a continuar igual y que será el oficialista el que gane las elecciones. Precisamente por eso, porque en época de crisis no hacen mudanza, decía. Entonces, creo que, y me gustaría hacer una pregunta concreta, ¿cómo puede afectar la política de China de incluir en Brasil, de entrar en Brasil, aumentar su presencia en Brasil,
a través de potenciar en época de sequía el canal de Panamá o soluciones alternativas? ¿Y qué relación tiene, se ha comentado aquí lo de Milei, pero qué pasa con Lula? ¿Qué relaciones puede tener con Brasil? Realmente Brasil es la potencia de toda América, de toda Sudamérica o Iberoamérica. Entonces, está tan afectado, creo que va a estar muy afectado Brasil con todo este tema de la sequía y de la crisis del canal. Entonces, me gustaría que se tocase un poco esos dos temas, la relación de ¿Con China? elecciones con China y con Brasil. Carlos, Leticia. A ver, la sequía puede ser coyuntural o puede no ser coyuntural. Si es coyuntural, pues el año que viene, pues volvemos a business as usual. Si no es coyuntural, está la posibilidad de realizar las obras de infraestructura necesarias que pueden paliar la cuestión o no. Mulino, por ejemplo, prometió que la economía panameña este año y el próximo crecerían a tasas del 6%. O sea que en el horizonte inmediato la crisis del canal no se ve como un gran problema a afrontar. Del segundo canal se viene hablando desde el siglo XIX. No sé si se acuerdan de la película Fitzcarraldo, una película que cuenta el intento de crear precisamente un canal en América Central, un canal alternativo. En ese entonces, bueno, no era alternativo, era el canal. Pero el tema del segundo canal es lo que más se parece a un cuento chino, si se me permite la expresión. Y donde se vio con claridad meridiana lo del cuento chino es en Nicaragua. Apareció un día un empresario, creo que de Hong Kong, que prometió que iba a construir un canal en Nicaragua, dadas las facilidades orográficas o teóricas facilidades orográficas para hacerlo. Consiguió grandes promesas por parte del gobierno, cesiones de tierra, beneficios fiscales, etcétera, etcétera, pero eso sigue a foja cero. Entonces, proyectos de corredores bioceánicos, tanto en América del Sur como en América del Norte, también hay muchos. En América del Sur, Paraguay, creo que tenía uno. Se viene hablando Paraguay, Brasil, sí. Bolivia, otro Argentina, Chile. Hay varios proyectos en danza. De vez en cuando se realiza alguna obrita para completar algún tramo, pero hasta que calcen todas las piezas del puzzle, pues va a pasar muchísimo tiempo. Entonces, incluir en este momento un canal alternativo no tiene ningún sentido. Brasil es el gigante de América del Sur. Su relación con América Central, el Caribe y México es prácticamente nula. A Brasil le gusta hablar de América del Sur, no de América Latina. Esto ya da bastante evidencia de cuáles son sus intereses. Brasil, por otra parte, su deseo de erigirse en líder regional es mínimo. Tiene otras preocupaciones. Brasil quiere ser... Va por libre. No va por libre, pero quiere ser un gran actor global. Lo que le interesa es el gran escenario, no el vecindario. El vecindario son, bueno, cosas con las cuales hay que tener relación, porque si no pueden traernos problemas en casa, pero no son el gran objetivo de su política exterior. Juega su propia liga, digamos, Totalmente. ¿no? Sí, eso es lo que quisiera, claro. Entonces,
Claro que Panamá y el canal es el escenario del conflicto, como decía antes, entre China y Estados Unidos, pero es un conflicto que está abierto y todavía no sabemos la moneda hacia qué lado va a caer.